Tengo noticias inquietantes sobre la familia real de Inglaterra. Un auténtico terremoto está sacudiendo al Reino Unido, pues un giro inesperado se desarrolla entre los muros del Palacio de Buckingham. La historia que parecía imposible ahora se convierte en realidad. Ella ya no es mi reina consorte. En una sorprendente maniobra, el rey Carlos habría entregado el trono a su primogénito, el príncipe Guillermo. Pero eso no es todo. La reina Camila ha sido despojada de su título real, dejando a la monarquía y a la opinión pública en estado de incredulidad absoluta. ¿Qué pudo haber llevado a Carlos a tomar una decisión tan drástica y sin precedentes? Hoy desvelamos las tensiones ocultas, el cambio en las dinámicas de poder y las verdades explosivas que se esconden detrás de esta sacudida histórica en la realeza británica. La coronación silenciosa. Todo ocurrió de manera discreta, casi en secreto, detrás de las puertas doradas del Palacio de Buckingham. Un instante que alteraría para siempre el curso de la monarquía británica. No hubo trompetas, ni saludos desde el balcón, ni sonrisas ensayadas para las cámaras. Solo reinaba un silencio pesado, denso como la niebla londinense. En la sala del trono, Carlos III permanecía inmóvil, aunque en su interior se desataba una tormenta. Finalmente, con un gesto deliberado, se levantó y extendió la corona hacia su hijo mayor. No lo guiaba la tradición, ni las presiones del parlamento o de los cortesanos. Lo movía la urgencia, una decisión íntima, nacida no de la debilidad, sino de una claridad absoluta. Había llegado la hora. Sin discursos grandilocuentes ni decretos oficiales, entregó la corona al príncipe Guillermo. El gesto fue sencillo, pero cargado con el peso de siglos. Camila, situada a un lado, se mantuvo inmóvil, su rostro un delicado velo de serenidad que apenas ocultaba el temblor interior. Durante años había permanecido a su lado como reina consorte, resistiendo críticas, silencios y tormentas. Pero en ese instante no era reina, ni consorte, ni soberana. Su poder se había desvanecido en el murmullo de la sala del trono. Cuando Carlos abrazó a su hijo, la corte quedó paralizada. Los altos funcionarios intercambiaron miradas desconcertadas, testigos de una rebelión silenciosa contra las formalidades reales. Ese único abrazo transmitía 1000 palabras no dichas. Un rey retrocedía, otro daba un paso al frente. No era una ceremonia, era una rendición. No un espectáculo, sino una transferencia intencional de poder. Las manos de Carlos permanecían firmes, pero sus ojos brillaban, no por fragilidad, sino por la certeza del adiós. Guillermo no se abalanzó sobre la corona. Se aproximó lentamente, con cierta vacilación. No había ambición en su mirada, solo una serena resolución. Su atención no se fijaba en las joyas ni en el trono, sino en su padre, aquel que había cargado con el peso de la corona, y ahora decidía dejarlo atrás. El deber caía sobre sus hombros con fuerza, pero en su silencio había disposición. No era simplemente el cambio de un monarca por otro, era el fin de una época y el inicio de una nueva era. En ese umbral de la historia, Catalina, tranquila y firme, encarnaba la fortaleza de los tiempos modernos. La monarquía no caía, se transformaba. El título perdido. Horas más tarde, el palacio confirmó lo que las paredes ya sabían. Un comunicado cuidadosamente redactado, desprovisto de emoción pero cargado de consecuencias, anunciaba que el título de reina de Camila quedaba revocado. Desde ese momento, sería llamada reina consorte emérita, un título meramente ceremonial, sin poder, deberes ni influencia. Su agenda fue vaciada, su personal discretamente despedido, su corona retirada en privado, sin cámaras ni testigos. No hubo protestas ni escándalo, solo silencio. La mujer que había luchado por ser reconocida estaba ahora siendo borrada con elegancia. Su capítulo terminaba con gracia, de forma deliberada y definitiva. ¿Cómo podía una reina, alguna vez en el centro de polémicas y tormentas, desaparecer tan calladamente, dejando tras de sí únicamente silencio? Era la última reverencia de un rey.
Antes de que la corona tocara la cabeza de Guillermo, antes de que las cámaras pudieran capturar la escena o los rumores salieran de palacio, se dio una última conversación. Privada, íntima, cargada de historia. Carlos pidió ver a Camila a solas, sin consejeros ni asistentes. Lo que ocurrió no fue una orden ni una disculpa, sino algo más sencillo y más definitivo. «Es el momento», le dijo. 2 palabras que condensaban el peso de un reinado, de un matrimonio y de un legado. Camila no discutió, no imploró. Lo miró con comprensión, con esa gracia cansada que solo quienes han vivido bajo la mirada constante del público pueden tener. Sus labios temblaron, pero su voz permaneció firme. «Lo entiendo», susurró. Durante meses, los pasillos de Buckingham se habían llenado de rumores. La salud del rey debilitándose, un cansancio que ningún remedio lograba aliviar, y su deseo creciente de retirarse antes de que el deber terminara por consumirle lo poco de paz que le quedaba. Algunos decían que se trataba de su salud, otros, que deseaba dar a Guillermo la libertad de reinar sin su sombra. Pero, en realidad, la decisión no se trataba de política, sino de paz, la suya y la de la nación. Había esperado toda su vida para portar la corona. Luego la había sostenido durante años. Ahora simplemente quería que la monarquía sobreviviera más allá de él. No era una abdicación fruto del fracaso, sino un acto de fe. La rendición silenciosa de un padre en nombre del futuro de su hijo. El último adiós. Cuando todo terminó, Camila emprendió sus últimos pasos como reina. No hubo anuncios, ni flashes, ni discursos de despedida a la nación. Fue un retiro silencioso, sobrio, casi fantasmal. En la cámara donde monarcas habían ascendido y caído durante siglos, bajó la cabeza e hizo una reverencia breve, pero cargada con el peso de un reinado que llegaba a su fin. Sus ojos brillaban no por espectáculo, sino por comprensión. Sabía lo que significaba ese instante. No más apariciones oficiales, no más deberes, ningún lugar en el centro de la vida monárquica. Su nombre había sido modificado en los registros del palacio, su autoridad disuelta. Recorrió sola los pasillos de Buckingham, que antaño vibraban con ceremonias, ahora resonando únicamente con sus pasos. Había entrado en la escena real entre polémicas, pero se marchaba en silencio, con la misma determinación que marcó su camino. Esta vez ya no había lucha, ni papel que defender. La historia la estaba relegando, pero lo hacía con un toque poético. Su salida no estuvo marcada por el escándalo, sino por la mesura. Abandonaba no como la mujer que peleó por un lugar, sino como la que aceptó con dignidad su final. Mientras tanto, Guillermo, con la corona aún fresca sobre su frente, dio sus primeros pasos como nuevo rey. Sin aplausos ensordecedores, sin himnos triunfales, solo con el peso de la historia y la mirada firme de su padre y su esposa. Catalina, erguida y serena, ya representaba el espíritu moderno que la monarquía necesitaba con urgencia. Y en algún rincón, oculta tras los cortinajes de terciopelo, Camila observaba, convertida ya en un recuerdo. La historia continuaba, pero lo hacía sin ella. Su expresión era serena pero cargada de pensamientos, como si algo inacabado flotara todavía en el aire. En un pasillo silencioso, lejos de las formalidades y de las miradas del mundo, él la encontró. Camila. No hubo guardias anunciando su llegada, ni asistentes que lo acompañaran. No era una cita pactada por el protocolo ni una reunión planeada en la agenda del palacio. Fue un instante espontáneo, profundamente humano, de esos que rara vez se registran en la historia real, pero que permanecen grabados para siempre en la memoria colectiva. En aquel corredor silencioso, 2 trayectorias que durante décadas habían corrido paralelas, finalmente se cruzaban por última vez. Testigos describieron la escena como tierna, pero medida, contenida. Guillermo se aproximó con calma, sin frialdad, pero tampoco con aires de triunfo. No venía a enfrentarse, ni tampoco a pedir perdón. Su presencia tenía otro propósito: reconocer, aceptar,
dar cierre a un círculo marcado por tormentas, controversias y heridas familiares. Nadie escuchó con claridad lo que se dijeron. El palacio nunca reveló detalles, y aquellos pocos que estuvieron lo bastante cerca para presenciar el momento, se mantuvieron en un silencio absoluto. Sin embargo, una fuente, hablando apenas en fragmentos, utilizó una sola palabra para describir lo ocurrido: sanación. Guillermo, se cuenta, ofreció un abrazo breve, no planeado, cargado de un significado imposible de traducir en palabras. No era un gesto que encajara en una ceremonia real. Era algo mucho más sencillo. Era humano. Por primera vez, entre ambos no había coronas, ni títulos, ni expectativas. Solo dos personas paradas en el borde de un final inevitable. La respuesta de Camila fue casi inaudible, un murmullo que apenas se elevó sobre el aire pesado del pasillo. «Cuida de ellos», susurró. Quienes alcanzaron a oírla supieron al instante a qué se refería. No hablaba de sí misma. Sus palabras cargaban con el peso de toda una vida al lado de un hombre que acababa de renunciar al trono. Se refería a Carlos, y más allá de él, a la familia entera, a la frágil institución que durante años había sido el centro de su existencia. El momento pasó fugaz, sin cámaras, sin gestos de grandeza, solo con un leve asentimiento compartido entre dos personas que habían habitado el mismo universo, pero rara vez el mismo lugar. Cuando se dieron la vuelta, fue definitivo. Ninguno miró hacia atrás. Era el tipo de desenlace que casi nadie llega a presenciar. Callado, sin publicidad, pero cargado de un simbolismo profundo. En aquel corredor tenue, la vieja monarquía y la nueva se encontraron, no en la confrontación, sino en la comprensión. Y mientras sus pasos se desvanecían en direcciones opuestas, también lo hacía un largo y complejo capítulo de la historia real. La onda expansiva mundial. La pregunta inevitable se extendió. ¿Cómo un único encuentro silencioso entre dos miembros de la realeza, no filmado, no divulgado y casi invisible, pudo estremecer al mundo entero? La respuesta llegó poco después. En cuanto el Palacio de Buckingham emitió su comunicado oficial confirmando que el título real de Camila había sido retirado, el mundo pareció detenerse. Y enseguida estalló. Lo que había ocurrido en silencio tras los muros del palacio retumbaba ahora en pantallas, titulares y redes sociales en cada rincón del planeta. En cuestión de minutos, etiquetas como «Hila Camila destituida» o «Thalía nuevo rey Guillermo» ascendían en las tendencias globales, desencadenando una tormenta digital imposible de contener. Las reacciones surgieron rápidas, crudas, profundamente divididas. Para algunos era justicia poética, la culminación largamente esperada de una historia que había atravesado generaciones de drama real. Para otros, era algo más sombrío, casi trágico. La silenciosa desaparición de una mujer que había soportado décadas de juicios públicos. Los comentarios en línea se desbordaban de emociones, admiración, resentimiento, compasión, reivindicación. «Nunca debió ser reina», rezaba una publicación, evocando un viejo sentimiento ahora reforzado por la certeza de lo definitivo. Otro usuario escribía: «Una salida elegante, sin escándalos, sin espectáculo, solo un cierre». Esa frase capturaba el estado de ánimo complejo del momento. Porque para muchos, aquello no era simplemente un reajuste dinástico. Era la conclusión emocional de una narrativa que había comenzado mucho antes de la coronación de Guillermo, incluso antes de la ascensión de Carlos, remontándose a los capítulos más turbulentos de la monarquía moderna. Cada recuerdo, cada controversia, cada herida en esa historia real parecía resurgir de golpe. Las cadenas de televisión británicas interrumpieron su programación habitual para cubrir la noticia de última hora. Los corresponsales reales, sorprendidos, trataban de dar sentido a lo sucedido con voces cargadas de incredulidad. En paneles en directo, los comentaristas debatían si aquello era una transición elegante o un exilio silencioso. Los medios internacionales pronto se sumaron al frenesí,
alternando titulares entre la sorpresa y la admiración. Al caer la tarde, el tono del debate empezó a transformarse, del desconcierto a la reflexión. Una vez más, la familia real se convertía en espejo de las emociones de la nación. Fascinación y cansancio, juicio y empatía. Guillermo y Catalina, al presentarse con dignidad y serenidad, fueron elogiados como símbolos de estabilidad, representantes de una nueva era de contención y moderación. Muchos veían en ellos a la generación capaz de reconstruir la confianza de un mundo cansado de escándalos. Y, sin embargo, mientras las miradas se dirigían al nuevo rey y a su consorte, la ausencia de Camila pesaba más que su presencia. Su nombre, privado ya del título, seguía resonando en cada titular, cargando con un extraño magnetismo. Había sido la mujer más criticada y defendida del relato real, y ahora no era ninguna de las dos cosas. La renuncia silenciosa de Carlos solo intensificaba el impacto público. No se percibía como un simple traspaso de poder, sino como el cierre de un capítulo emocional en la historia de una dinastía. La pregunta se hacía inevitable. ¿Era este un renacimiento de la monarquía o el inicio de una lenta caída? La última luz en el palacio. Aquella noche, cuando los aplausos se habían apagado y las puertas del palacio se cerraron, Camila caminó sola hacia sus aposentos privados. No había comitiva siguiéndola, ni consejeros esperando en la entrada, ni cámaras persiguiendo sus pasos. El eco de sus tacones sobre el mármol era el único sonido en el vasto corredor. Suavemente, firme, como una despedida definitiva. Detrás de ella, el palacio dormía. Delante, solo el silencio la esperaba. Al llegar a su habitación, un aire extraño lo llenaba todo, como si incluso las paredes comprendieran la magnitud de lo ocurrido. Miró a su alrededor. Aquel espacio que había sido su refugio, donde cada mañana llegaban flores frescas por orden real, donde las joyas brillaban sobre la mesa del tocador. Ahora no había flores. Las joyas habían sido cuidadosamente guardadas. La tiara de diamantes que alguna vez lució con orgullo en banquetes de estado, descansaba dentro de un estuche forrado en terciopelo, su brillo apagado bajo la tela suave. Ya no eran suyas, ni oficialmente, ni emocionalmente, ni como símbolos de su lugar en la historia. Quienes estuvieron cerca aseguran que aquella noche susurró una sola frase, dirigida a Carlos, que permanecía en silencio a su lado. Ha sido un honor, incluso cuando fue difícil. No hubo lágrimas, ni gestos dramáticos, ni resistencia. Solo aceptación, la clase de calma que solo una mujer forjada en tormentas puede alcanzar cuando entiende que ya no hay nada que combatir. En las habitaciones contiguas, su equipo personal comenzaba el trabajo silencioso de borrar su presencia de la vida real. Su despacho privado fue vaciado, su agenda anulada. Invitaciones que llevaban el título, Su Majestad la Reina, fueron redirigidas. Los cortesanos que la habían servido durante años fueron informados de que sus funciones habían concluido. Era como si el mundo hubiese pasado la página y su nombre hubiera desaparecido del guión. Un asistente lo describió como un auténtico acto de desaparición real, no forzado, pero definitivo. Todo se hizo con discreción, elegancia y una privacidad absoluta. No hubo escándalos, ni rumores de disputas, ni huellas de humillación. Solo quietud. Camila no se aferró al pasado, ni exigió visibilidad. Se sentó durante largo rato en silencio, observando su reflejo en el tenue resplandor de las lámparas. La mujer en el espejo ya no era la reina debatida y diseccionada por el mundo. Era simplemente Camila, tranquila, sin adornos, en paz con el final de su capítulo. Cuando se quitó la última joya, un anillo sencillo que la había acompañado en incontables actos oficiales, lo dejó sobre la mesa y exhaló un suspiro profundo y sereno. Su reinado no había terminado en llamas, ni en deshonra, sino en silencio. El rey que supo retirarse, la retirada de Carlos también quedó marcada por la sobriedad. No hubo trompetas, ni multitudes ondeando banderas,
ni discursos transmitidos a nivel mundial. Tras años en el trono, Carlos III se apartó con calma, con determinación y sin resistencia. No fue una abdicación en el sentido clásico, sino un paso atrás sellado en una conversación íntima entre padre e hijo. Fue sereno, digno y definitivo. Desde ese día, Carlos dejó de reinar como monarca. Su nuevo título, asesor emérito, cargaba con un simbolismo silencioso. No era rey, ni regente, ni soberano, sino una figura de apoyo, un guía dispuesto a aconsejar si se le solicitaba. Un título que hablaba de sabiduría por encima del orgullo. A partir de entonces, solo asistiría a actos oficiales si Guillermo, su sucesor, lo invitaba expresamente. Su voz, que había resonado en debates globales sobre el clima, la arquitectura y la reforma social, ya no tendría eco en escenarios oficiales. El sello real que durante su reinado autentificó innumerables documentos de Estado, fue retirado y conservado como reliquia de un capítulo ya cerrado. No era simplemente el fin de un reinado, sino el fin de una presencia. Quienes lo conocían, aseguran que su decisión no fue precipitada, ni fruto de la debilidad o la derrota. Como siempre en la vida de Carlos, se trató de un asunto de tiempo, de conciencia, de saber reconocer cuándo había llegado el momento. Tras décadas preparándose para la corona, en el ritmo silencioso de sus últimos años, comenzó a percibir algo diferente. La preparación de la siguiente generación. Había observado a Guillermo no solo como príncipe, sino como hombre, esposo, padre y líder forjado a la vez por la tradición y el cambio. En la fortaleza de Guillermo, Carlos percibía la estabilidad que el futuro requería. En su empatía, vislumbraba un nuevo tipo de monarquía, capaz de tender puentes entre el deber y la modernidad, de un modo que el pasado jamás había permitido. Y por eso, comprendiendo plenamente lo que implicaba, dio un paso al costado. Conocía el peligro de prolongar su permanencia, hasta volverse demasiado familiar como para desvanecerse con dignidad. Entendía el peso del legado, esa presión silenciosa que cada monarca siente cuando la historia empieza a susurrar que ha llegado la hora. Carlos no quería ser recordado como el rey que se aferró a la corona con exceso. Deseaba serlo como quien supo soltarla a tiempo. No hubo escándalo, ni presión del parlamento, ni una atmósfera enrarecida. No fue una abdicación nacida de una crisis, sino una cesión nacida de la confianza. Una transición medida con cuidado y arraigada, en lo más hondo, en el amor. Amor por la corona, amor por su país y sí, amor por Camila, la mujer que permaneció a su lado durante décadas de escrutinio y transformación. Puede que su reinado no se extendiera largamente en la cronología de la historia, pero su huella resultó innegable. Carlos modernizó la monarquía de forma silenciosa y perdurable. Reconstruyó confianzas, suavizó heridas antiguas y se convirtió en el puente entre una tradición envejecida y un amanecer distinto. Y al retirarse de ese puente, dejó que una nueva luz se alzara sobre la aurora. Ese día, Carlos no perdió su legado. Lo aseguró. Entonces, ¿qué verdad invisible empujó a Carlos a ceder el poder con tanta discreción? ¿Y cómo reconfiguró ese solo gesto la vida palaciega? Un nuevo pulso entre los muros del palacio, a la mañana siguiente del traspaso de la corona al príncipe Guillermo. El palacio de Buckingham no se veía ni se sentía igual. Había una vibración casi palpable, un pulso tenue pero innegable que atravesaba sus corredores seculares. El aire estaba cargado, como la quietud que sucede a la tormenta y que, sin embargo, zumba con promesas de comienzos. Los teléfonos sonaron antes de lo habitual. Los pasos resonaron con mayor premura. Conversaciones antes solemnes y pausadas se volvieron breves, discretas, urgentes. No era caos, era control, no pánico, precisión. La monarquía adoptó un ritmo nuevo, y nadie osó quedarse atrás. Los ayudantes reales, muchos con experiencia en varios reinados, se movieron como un engranaje finísimo. No hubo confusión ni tensión visible.
solo la coordinación nítida de quienes comprenden que la historia está sucediendo a su alrededor. Los expedientes circulaban con rapidez, las puertas se abrían con propósito, los memorandos ya no llegaban por hora, sino por minuto. Era una transición en marcha, ensayada por algunos, inesperada para muchos, inevitable para todos. El primer signo evidente del cambio fue la oficina privada de la reina Camila. Al amanecer, aquel núcleo antes vibrante se encontró en silencio. El personal fue convocado en pequeños grupos, con rostros que mezclaban incredulidad y compostura. Asistentes de larga lealtad, personas que la acompañaron entre críticas públicas y victorias silenciosas, fueron agradecidos personalmente. A muchos se les ofreció una jubilación anticipada o traslados discretos dentro del sistema real. Algunos simplemente hicieron una reverencia y se retiraron sin decir palabra. Era el modo del palacio. Cortés, preciso, definitivo. Su agenda pública, antes repleta de actos benéficos, inauguraciones de galerías y recepciones diplomáticas, se vació de un plumazo. No hubo despedidas graduales ni presencias prolongadas. En menos de un día, Camila desapareció del calendario real. Sus patronazgos y apoyos se reorganizaron con celeridad. Varios se integraron en programas más amplios de la casa, y otros pasaron, sin costuras, a Catalina, la princesa de Gales, que ya se movía con una autoridad silenciosa que todos notaban, aunque nadie se atrevía a comentar abiertamente. A media mañana, la transformación había cruzado de Buckingham a Clarence House. Salas que antes acogían reuniones privadas de Camila quedaron desnudas. Descolgaron retratos, retiraron papelería, guardaron con cuidado recuerdos personales en cajas etiquetadas. En su lugar, sobre el umbral, relucía un nuevo escudo, la insignia de la Casa de Gales. Cada archivo, cada emblema, cada vestigio del orden anterior fue sustituido por símbolos de renovación. Ni los detalles más pequeños escaparon al cambio. El equipo de medios vivió una reestructuración nocturna. Oficiales de prensa veteranos dieron paso a estrategas más jóvenes y audaces, profesionales afines a la visión moderna y depurada de Guillermo y Catalina. Los uniformes recibieron ajustes sutiles, colores más fríos, líneas más limpias, reflejo de una elegancia contemporánea que prefería la sobriedad a la opulencia. Lo que empezó como un reajuste administrativo evolucionó hacia algo mayor, una reinvención integral de la maquinaria real. Guillermo y Catalina lideraban ya no solo en el título, sino en el tono. Cada invitación, cada comunicado, cada aparición llevaba su sello. La tradición no desapareció, fue reinterpretada. Y cuando el reloj del palacio marcó el mediodía, una certeza se extendió por las residencias reales, como un rayo de sol atravesando la neblina. Había comenzado un nuevo compás, más nítido, más silencioso, más seguro, y su latido respondía por completo al sonido del porvenir. El discurso que reescribió la corona. Esa misma semana llegó el momento que la nación aguardaba. El rey Guillermo, ya no el heredero en las sombras, se situó frente a su pueblo. No había una silla dorada a su espalda, ni una túnica pesada de historia. Se alzó ante la bandera nacional, en un escenario despojado de grandilocuencia, pero cargado de significado. Simple, moderno, profundamente simbólico. El mensaje quedaba claro incluso antes de pronunciar palabra. Había llegado un nuevo tipo de rey. El discurso fue breve, pero cada sílaba cayó con peso. Guillermo habló sin teleprompter, sin notas, sin los aderezos de la ceremonia. Su mirada firme encaró la cámara sin titubeos, como si se dirigiera no a millones, sino a cada persona que lo observaba. Sus palabras fueron sencillas y poderosas. Una nueva era comienza con unidad, con servicio, con amor. El silencio posterior no fue incómodo, sino reverente. Empezó con gratitud, honrando a su padre no solo por su reinado, sino por algo más raro aún en la realeza, la sabiduría de saber retirarse.
Elogió la fortaleza discreta de Carlos, su valentía al soltar la corona y la elegancia con que la entregó. Luego, con un tono más suave, mencionó a Camila. Sin adornos ni artificio, reconoció su lealtad inquebrantable durante años en los que el apoyo era escaso. Permaneció junto al rey cuando pocos lo hicieron. Eso merece nuestro agradecimiento. Claro, honesto, verdadero. Pero lo que más conmovió al país no fue el texto, sino el espíritu que lo animaba. La voz de Guillermo sonó serena y firme, medida y al mismo tiempo profundamente humana. No hablaba como una figura remota repitiendo fórmulas rituales. Hablaba como esposo, padre e hijo. Evitó prometer grandes reformas o declamar programas interminables. Ofreció un solo voto: escuchar, servir y liderar no por encima del pueblo, sino junto a él. No llevo esta corona en soledad, dijo. La cargo con ustedes y por ustedes. Por primera vez en décadas, la monarquía dejó de sentirse lejana o intocable, y pareció cercana. Incluso los críticos más tenaces hicieron una pausa, percibiendo algo distinto en su tono. Calidez, humildad, la promesa de que este reinado sería más que títulos y tradición. Al terminar, el mensaje era innegable. La monarquía no se desvanecería en los pliegues de la historia, ni se aferraría ciegamente al pasado. Evolucionaría, avanzaría con humanidad, humildad y corazón. Camila se había retirado en silencio. Carlos había cedido con dignidad. Y Guillermo había ascendido no con pompa, sino con propósito. La corona, antes símbolo de distancia, renacía en las manos de un rey decidido a devolverla, en espíritu, a su gente. ¿Qué piensas? La rendición silenciosa de Carlos y la salida elegante de Camila marcaron el renacimiento de la monarquía o el inicio de su ajuste de cuentas. Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides dar like, compartir y suscribirte.